Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Somos el grupo 21 del curso C2. Nuestro tema es Evolución de la Historia y la Comunicación. Está integrado por Andrés Baque, Carolina Almeida, Katia Arenas, Kevin Vargas y Kenya Wallace. A continuación, Andrés Baque. Historia de la comunicación humana. La historia de la comunicación humana es el trayecto larguísimo que nos une desde las primeras raíces que fueron las manifestaciones sociales de nuestra especie. Al transcurrir el tiempo, estos nos han dado nuevas adquisiciones y hemos podido observar que ha tenido sofisticadas interpretaciones a la hora de hablar. Dice que esta comunicación cada vez es más compleja debido a que el ser humano al pasar el tiempo desarrolla su capacidad cerebral y eso. A continuación, mi compañero. La voz humana. Se define la voz humana como un golpe de impacto de aire que llega por los oídos al alma, así lo describió Platón. La voz humana es nuestro canal regular de comunicación y es el más común y empleado, ya sea a través de instrumentos inventados para magnificar como megáfonos, micrófonos o nuestra propia voz. La voz humana consiste en sonido emitido por un ser humano usando las cuerdas vocales para hablar, cantar, reír, gritar, llorar, etc. La voz humana. La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio. Está formado por pulmones, laringe, faringe. Los pulmones son fuentes de energía en forma de flujo de aire. Laringe contiene las cuerdas vocales. Faringe son las cavidades orales, bucal, nasal y una serie de elementos. La voz a lo largo de la historia. Probablemente el primer instrumento musical fue la propia voz del hombre primitivo. Comunicación no verbal. Tenemos lo que es lenguaje de signos, lenguaje de acción, lenguaje de objetos, lenguaje espacial. En los lenguajes de signos está conformado de colores, fotografías, dibujos, logotipos. En el lenguaje de objetos conforma vestidos, muebles, anillos, reloj, corbata. El lenguaje espacial, decoración de cosas. El lenguaje de acción, forma de caminar, correr, sentarse o agitarse. También tenemos la kinésica. Está conformado por contactos de ojos, expresiones faciales, gestos, movimientos. Los contactos de ojos demuestran que se presta atención, muestra la intensidad de un movimiento, proporciona retorno de la comunicación. Así. Siguiente, mi compañera. La escritura. En definición, la escritura es aquel método que nos ayuda a intercomunicarnos con las demás personas, las cuales comprende y domina un mismo idioma, y este se lo realiza mediante signos trazados o grabados, en un soporte como lo fue cuando ésta se descubrió. La escritura es aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, en Mesopotamia, la actual Irán, pero se expandió rápidamente por Egipto y la China. Según los historiadores, fue en Mesopotamia donde se dio por primera vez la escritura por parte de los sumerios, a la cual denominaron como la escritura cuneiforme, o también conocida como protoescritura. Esto debido a que sus caracteres tenían forma de cuñas. Esta escritura se comenzó a dar a través de pictogramas, como se representaban palabras y objetos, mas no conceptos abstractos. Según historiadores, la necesidad de contabilizar bienes y transacciones conllevó a los sumerios a dar invención a un sistema de registro contable, y por ende este contó con caracteres geométricos como conos, discos, esferas, teatrados, cilindros y oviedos, que se combinaban con un tipo de esferas de barro. A continuación, una breve explicación de cómo fue empleado los primeros métodos de escritura contable. Si se quería registrar una cantidad determinada de un bien, por ejemplo, un ganado, se escogía la cantidad deseada y la ficha que representaba al ganado. Para asegurarse que la cantidad quedaba fijada, se introducían fichas de los numerales y la de los ganados dentro de una bola de barro, que posteriormente era sellada para garantizar que nadie podía modificar la cantidad. Con el pasar del tiempo, los sumerios fueron modificando su método de escritura, lo cual fue tallar caracteres contables en un trozo de arcilla, para así saber el contenido de dichas bolas, dando origen así a las primeras tablillas de arcilla. A continuación, mi compañera. Telecomunicaciones. Historia de las telecomunicaciones. El ser humano ha intentado superar las distancias para enviar y recibir señales desde épocas muy tempranas. Para ello empleamos señales de humo, sonidos instrumentales, mensajeros humanos o cadenas de señales de humo. Sin embargo, recién con la aparición del correo postal en sus distintas versiones, algunas más antiguas que otras, apareció un verdadero sistema de comunicación a la distancia. Generalmente estaba dirigido a comunicar al rey o a la metrópoli imperial, en sus súbditos lejanos o con sus territorios coloniales. Inspiradas en antiguas versiones ópticas que dependían de modificar un mensaje con símbolos visibles desde la distancia.
En la primera mitad del siglo XV desarrollaron las primeras formas del telégrafo eléctrico, revolucionando el campo de las comunicaciones a través del código Morse. Tenemos también los tipos de comunicaciones. Hay muchas formas de clasificar las telecomunicaciones atendiendo a distintos elementos. Por ejemplo, podemos distinguir entre comunicaciones unidireccionales, aquellas en las que el emisor es siempre emisor, y las bidireccionales, en las que los receptores eventualmente ocupan también el rol de emisor, es decir, existe retroalimentación. La comunicación impresa. Durante los siglos de la Edad Media, junto con la invención del papel, los chinos dieron los primeros pasos en el desarrollo de la imprenta. Buscaron un procedimiento que, en lugar de copiar los escritos a mano, les permitieran obtener muchas reproducciones iguales de un mismo original. La solución fue labrar los caracteres de una página a una plancha de madera, de manera que estos sobresalieran. Después entintaban la plancha y aplanaban sobre ella hojas de papel. Como ves, en un sistema parecido a los sellos de hoy en día. El Renacimiento. El Renacimiento fue conocido por su expresión cultural como la puerta de la modernidad, quien proyectó al ser humano como base del universo, que era capaz de crear su pasión por el arte y la ciencia. El Renacimiento se desarrolló en el siglo XV y XVI. Una de sus principales características fue colocar la razón por encima de la fe. Además, dentro del Renacimiento nace la reconocida obra titulada como El hombre de Vitruvio. El feudalismo. El feudalismo era una forma de organización política donde la iglesia fue la primera forma de comunicación que entendían. Su comunicación oral estaba basada en la predicación de la palabra que hacía la iglesia, y su comunicación visual se basó plenamente en el arte. Historia de la comunicación y su evolución. En el año 2000 a.C. nace la comunicación por voz humana. 50.000 años antes de Cristo fueron las primeras pinturas rupestres encontradas en las cuevas prehistóricas. En el año 3250 a.C. nace la escritura jeroglífica egipcia. Ya para el año 1050 fue donde nace el primer alfabeto conocido como fenicio. En 1876, Graham Bell patenta su primer prototipo de teléfono, y ya para 1920 nace y se evoluciona la radio. Gracias.